Estimados hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones sobre lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos que se desarrollarán o se están desarrollando en París este año 2024. Una inauguración que fue innecesariamente polémica. Pero antes de iniciar esta reflexión, los invito a pasar por la descripción de este video, ya que allí conseguirán información de su interés, o al menos eso creo, y algunos mecanismos de los que disponemos para que ustedes puedan, aquellos que deseen colaborar económicamente con esta iniciativa, pues lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Bueno, se han iniciado en Francia, en París, los Juegos Olímpicos. Y por supuesto, mucha gente siempre está a la expectativa de la inauguración, porque suele ser un acto cargado de lo que va a ser el espíritu de los Juegos. Y se nos había dicho, por lo menos hasta ahora, que el espíritu que tenía que prevalecer en los Juegos Olímpicos era la fraternidad. De hecho, bajo ese concepto, los Juegos Olímpicos fueron creados. Es decir, un momento, un espacio a través del cual, por medio del deporte, los pueblos pudieran unirse, más allá de sus posiciones políticas, religiosas, de sus convicciones. Es decir, los Juegos Olímpicos nos recordaban que habían valores superiores que nos convocan a la fraternidad, a la unidad, en este caso los deportes. Bueno, así había sido hasta este año, cuando el mundo fue testigo de una inauguración. Yo no voy a hablar de toda la inauguración, porque hubo momentos, por lo menos yo rescato un momento que creo que es muy hermoso y está vinculado con la cantante Celine Dion, que atraviesa por una experiencia personal dramática, y yo creo que volverla a ver cantar o volverla a escuchar sin duda es una ráfaga de esperanza para todos. Fue un momento muy conmovedor, sin duda, sobre todo para aquellos que estamos al tanto del padecimiento físico que vive Celine Dion. Pero hubo otro momento que es del que quiero comentar. Un acto vulgar, de muy mal gusto, desde todo punto de vista. Un acto grosero, carente de un mínimo sentido estético y que no decía nada, pero ofendió a mucha gente y la ofendió de manera gratuita. Hay un momento de la inauguración en la cual se rescata de muy mala manera el recuerdo de la última cena, representada esta vez por una serie de personajes que más o menos van a simbolizar todo esto que de alguna manera llaman cultura woke, de la que yo no quiero hablar hoy,
porque no tiene mucho sentido. Y por supuesto, estos personajes causaron una lesión, a mi juicio, completamente innecesaria. Yo quiero comenzar por algo que que leía yo por las redes sociales, ¿no? Apelando a la ignorancia. Bueno, en primer lugar, esto no es un acto de ignorancia. Esto fue un acto deliberado. Los que organizaron la inauguración sabían muy bien lo que estaban haciendo y qué juego estaban jugando. Lo conocían perfectamente bien. Sabían de con qué cosas se estaban metiendo. En primer lugar, se estaban metiendo con Jesucristo o con lo que representa Jesucristo para el pueblo católico, no para el pueblo cristiano, porque, y aquí yo voy a explicar el por qué hago esta distinción, porque el ataque fue directo a la Iglesia Católica. No es tanto una agresión a Cristo, sino una agresión a los que tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Y por otro lado, una agresión a la Eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos los católicos. Es decir, por un lado, atentan contra Jesucristo, por otro lado, atentan contra la Eucaristía. Por un lado, atentan contra la plenitud del hombre encarnada en Jesucristo, y por otro lado atentan contra el amor, porque la Eucaristía es un regalo de amor que Jesucristo nos ha hecho a los hombres, porque la Eucaristía no es una propiedad de los católicos, está abierta para todos, para absolutamente todos. Y sin embargo, los organizadores de la inauguración se burlaron de una manera escandalosa de esto. Pero es que además, la propia inauguración no rescata absolutamente nada de lo que tendría que representar el espíritu deportivo. En lo absoluto, para nada. Eso no tiene nada que ver con el deporte, no tiene nada que ver con el espíritu que debería gobernar toda actividad deportiva y que en el caso de los Juegos Atléticos, los Juegos Olímpicos, tiene que ver con la fraternidad. Yo realmente no me lo explico. Hacer un gasto tan grande, tan enorme, para burlarse de los católicos, me parece absurdo y totalmente ridículo, y que por otro lado atenta contra la propia organización de los Juegos Olímpicos. No estás atentando contra la Iglesia. No estás atentando contra la Iglesia. Y aquí es donde yo quería llegar también. No es un atentado contra el cristianismo, aunque se hayan metido con Cristo. Es un atentado directo contra la Iglesia Católica. Porque, a ver, si lo que querían representar era la opresión de la libertad por parte de la religión, ¿por qué no se metieron con los musulmanes, con el Islam? ¿Por qué no hacerlo contra el hinduismo? ¿Por qué no hacerlo contra el judaísmo? No. Y es que no solamente fue contra los cristianos, fue contra la Iglesia Católica. Fue contra la Iglesia Católica, contra los valores del catolicismo. ¿Esto qué me indica a mí? Esto lo único que me indica es dónde está la verdad del hombre. ¿Dónde está verdaderamente lo valioso del hombre? Porque solo se le arrojan piedras a los árboles que dan fruto. Si había en mí algún tipo de duda con respecto a la importancia de la Iglesia Católica para la vida del hombre, ahora sí me ha quedado sumamente claro que no solamente es importante, es fundamental, es vital,
Por eso la Iglesia Católica es madre y maestra. Ahora bien, este no es el primer atentado que recibe la Iglesia Católica. Por supuesto, tampoco va a ser el último. Todos los que han atentado contra la Iglesia Católica son hoy un grato recuerdo. Y la Iglesia Católica está en pie y seguirá en pie y seguirá orando y trabajando. Seguirá defendiendo los valores positivos de la vida. Seguirá respaldando la cultura de la vida. Seguirá apostando por el amor trascendental. No se va a detener por estos espectáculos lamentables, que no hablan mal de la iglesia realmente, hablan muy mal de quienes lo organizan, porque estos actos no hablan de libertad, hablan de odio. Estos actos no ayudan al entendimiento, no busca que aquellos sectores más radicales e intolerantes del catolicismo abran un poco el corazón a estas personas. Esto lo que hace es radicalizar posiciones, de tal manera que lo único que los organizadores de esta inauguración lograron es acrecentar la división. Y esto no tiene nada que ver con libertad, esto no tiene nada que ver con fraternidad, esto no tiene nada que ver con humanidad. Esto es la borra de la humanidad. Esto no tiene nada que ver con la cultura. Esto no tiene nada que ver con la cultura. Esto no tiene nada que ver con el progreso. Esto es salvajismo puro. Esto es barbarie. Esto es cavernícola. Sin embargo, en la iglesia seguiremos orando, porque la ofensa, por supuesto que es grande y dolorosa, pero más grande es la misericordia de Dios. Y nosotros en la Iglesia Católica, o al menos es lo que yo creo que tenemos que hacer, vamos a orar para que Dios tenga misericordia por ustedes. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.